¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. El día de hoy tenemos a una invitada, ya ha estado con nosotros, es la doctora Raquel Sandra Contreras López. Ella es académica por excelencia, ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora por examen de oposición en la Facultad de Derecho también de la UNAM, con medalla Ignacio Luis Vallarta por su trayectoria en los estudios del doctorado. Tiene una cátedra extraordinaria, la cátedra Rafael Rojina Villegas, de alto prestigio en la UNAM. Es actualmente editora sesionaria de los libros de Ernesto Gutiérrez y González, que son unos libros importantísimos en materia jurídica, además de que tiene su obra propia en materias de derecho civil, filiación, personalidad, y bueno, pues también ha sido servidora pública. Doctora, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Es un gusto de estar aquí con usted y sus oyentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué pasa o qué hacer si hubo una equivocación en un contrato? Vamos a pensar algo muy simple, ¿no? Nosotros pensábamos que comprábamos una casa, resulta que era otra por la ubicación, por los linderos. Tuvimos a lo mejor hasta, puede ser un error o inclusive un engaño. Pues primeramente, ¿qué es un error, doctora, para efectos contractuales? Pues el error es un conocimiento incompleto o falso sobre la naturaleza jurídica del acto que estamos celebrando. Porque pensemos que, como usted bien has mencionado, estamos pensando que compramos una casa porque tiene un nombre específico, pero en realidad estamos comprando otra casa que está ubicada en una calle que se llama igual, pero en una colonia distinta, con características diferentes. Entonces, pues ese es un conocimiento equivocado sobre la naturaleza o el objeto en materia del acto jurídico que se está celebrando. Y este sería un error fortuito en el que la persona, por falta de cuidado, de pericia, pues cae de manera fortuita, ella misma cae en ese error. Hay otro tipo de error que es el que más pues es el más grave, porque allí la persona no tiene conocimiento, es inducida a tener un conocimiento equivocado o falso del acto jurídico que está celebrando, y se dice que es un error doloso en el que el cocontratante los lleva a través de maquinaciones a caer en ese conocimiento falso o equivocado. No le escucho, maestro. Uno pensaría, ¿qué problemas puede tener el haber contratado con en estas condiciones? Tal vez podríamos pensar, pues ya se efectuó la contratación, ya me engañaron, ya me equivoqué. ¿Esto qué relevancia tiene para que subsista el contrato, doctora? Pues este vicio del error también es un vicio del acuerdo de voluntades. Va a afectar la validez del acto jurídico. Entonces estará afectado de nulidad. Muchas veces en el propio texto de la norma se dice es nulo. No hay nulidad de pleno derecho en nuestro sistema jurídico. La nulidad, esto es la destrucción del acto y sus consecuencias, solo se logra a través de una sentencia definitiva, ejecutoriada o que ha causado estado. Por ello, pues habrá necesidad, una vez que uno se dio cuenta de que pues el acto que celebró es sobre un objeto que no se quería, o un objeto que tiene características distintas, que no corresponde al material que uno piensa que está hecho, o bien porque fue engañado a través de conductas dolosas, pues habrá necesidad de acudir a un licenciado en Derecho para que pueda iniciar una acción de nulidad relativa fundada en el artículo 2228. Este error pues también se puede convalidar por el paso del tiempo, darle validez, pues porque la persona se dio cuenta del error, pero pues nada hizo para
impugnar ese acto viciado. Bien, ahora aquí hay algo interesante. No hay nulidades de pleno derecho, ¿no? Pero hay unas declaraciones muy comunes en los contratos que dicen, en este contrato no ha habido error, mala fe, dolo. Esas cláusulas realmente pueden implicar una renuncia a estas acciones de nulidad con motivo de alguna equivocación, ya sea propia o que haya sido inducido. De hecho, yo he leído varios contratos en los que precisamente se contiene ese tipo de cláusulas, presumiendo que se está renunciando a cualquier impugnación fundada en vicios del consentimiento, como en el que estamos, respecto del cual estamos platicando, el error. Pero también puede ser la violencia, puede ser la lesión, inclusive la reticencia en los códigos civiles que lo regulan. Pero esa situación pues tiene que hacerse valer vía judicial para que realmente esa falta de validez pueda dar lugar a la destrucción del acto y a la destrucción de las consecuencias. Entonces, se puede convalidar, como vuelvo a repetir, por no ejercitar la acción en el tiempo que el legislador establece. Hoy en día no es tan claro ese punto, porque en el apartado relativo a las inexistencias y nulidades, que esta sería una nulidad relativa, se establece esta norma remite a su vez a otra norma, que es la 436, el artículo 436. Y este artículo fue derogado precisamente con el decreto de reforma al Código Civil publicado el 29 de noviembre de 2024. Entonces, todo ese capítulo que estaba en el que estaba regulada la figura de la interdicción, completito lo derogaron, y con ello pues el artículo 436, que a su vez remitía a los plazos de prescripción relativos a bienes muebles, a bienes inmuebles, de buena fe o culpa negligente, o mala fe, culpa intencional. Entonces ahora pues no hay fundamento en cuanto a cuál es el plazo para hacer valer la acción de nulidad de un acto viciado por error. Y no porque no exista, sino porque la norma fue derogada. Así es que hay veces que nuestros legisladores pues derogan sin ton ni son disposiciones que son necesarias, sí, yo convengo, y porque pues también la derogación de la figura de la interdicción respondió pues a necesidades políticas internacionales relativas a la Convención de Personas con Discapacidad, y que pues se había llegado a la conclusión en nuestro Tribunal Supremo de que la interdicción era violatoria de los derechos humanos, y al ser pues violatoria, y a través de esta Convención de Personas con Discapacidad se crearon la figura de los apoyos anticipados, ordinarios y extraordinarios, y ello pues derogó pues una serie de normas, otras se reformaron, pero el tema vinculado con el plazo para promover la acción de nulidad por error fue derogado. Entonces ahora pues van a tener que reformar. Yo pienso que ni cuenta se han dado. Eso va a ser evidente cuando la persona quiera promover una nulidad por error y no tenga fundamento para hacerlo. O ya de manera indirecta vaya a los plazos concernientes a la prescripción, la prescripción positiva o la adquisitiva, según sea, de los diferentes plazos que hay, y si hay buena fe o culpa negligente, que yo la vinculo. La llamada culpa, la conducta de buena fe muchas veces está vinculada con la culpa negligente, y la llamada culpa, la conducta dolosa o de mala fe,
con la culpa intencional o consciente. Entonces, ahora pues el fundamento va a ser pues directamente a estas figuras, y porque ya no podrá hacerse la remisión que antes se hacía a partir de las disposiciones en materia de nulidades. Bien, vamos a ir a un corte y enseguida estamos de regreso platicando sobre los errores, las equivocaciones en los contratos. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a Mundo Legal. Bueno, pues vamos a continuar. Ya nos platicaba, doctora, que había algunos errores, pues podríamos decir que hay unos más trascendentes que otros. ¿Qué errores pueden llegar a anular un contrato? Pues el error le llaman error rectificable, por ejemplo, y eso es muy común en las actas, o era muy común en las actas de nacimiento, que se invertían los nombres, que generalmente a los mexicanos y mexicanas nos ponen 2 o 3 nombres, y entonces muchas veces aparecía invertidos los nombres o los apellidos, o el apellido tenía una letra Z cuando era con S, y entonces eso ya se evidenciaba cuando la persona ya mayor iba a hacer su trámite de jubilación, y entonces se daba cuenta que unos papeles aparecían con Z y otros aparecían sin Z, o aparecían en un orden distinto. Es un error rectificable, o también le llaman error de dedo, cuando en lugar de escribirse una cantidad se escribe otra. Por eso es tan importante en materia de cheques que vaya en número y letra, y que no haya corrección alguna, para que no se dé precisamente no se puede rectificar en materia de títulos de crédito. Pero en otros documentos, pues son reglas que están dispuestas en materia de registro público de la propiedad, porque cuando se van a inscribir documentos, el departamento jurídico pues revisa precisamente que todos los documentos estén en orden, pero puede haber error en la calificación, porque se le dé al acto jurídico un carácter que no tenga, o que se esté solicitando una inscripción preventiva y le estén poniendo como definitiva, cosas de esas. Entonces son errores que se pueden rectificar. Los errores de hecho, en los que allí los que dan lugar a la nulidad por error en la persona y error en la substancia, que son los que específicamente se regulan. También hay otros errores, por ejemplo, en la transmisión, pero ese no está regulado en nuestro sistema jurídico, que es cuando se da el acuerdo de voluntades entre no presentes, y a través de la carta o del telegrama hay un error en la transmisión. Entonces, cuando es imputable al oferente y cuando no es imputable al oferente. Y el error de derecho, que es cuando la persona pues no conoce el alcance del acto jurídico que está celebrando, o bien no conoce en sí la naturaleza, no solamente sus efectos, sino la naturaleza del acto jurídico. Como ejemplo, una diferencia entre arrendamiento y comodato. En los dos se transmite la posesión derivada, pero una posesión es onerosa y la otra posesión es gratuita, y solamente en el caso del comodato se transmite el uso gratuito y no el goce. En cambio, a través del arrendamiento se puede transmitir, en su caso, tanto el uso como el goce, y siempre será oneroso. Entonces pensemos que le están transmitiendo la detentación y piensa que es comodato porque son conocidos. Pues no, es arrendamiento y siempre pues va a ser oneroso. En este caso pues es un error de derecho por esa falta de conocimiento de la naturaleza del acto.
Bien, ahora, ¿cómo podemos probar un error? ¿Qué necesita a lo mejor tener en cuenta la persona que considera que se equivocó para probarlo ante un juez y que eso pueda llevar a la nulidad o en su caso a la rectificación? Pues ahí va a ser necesario, hay un punto que es muy importante: los contratos son el acuerdo de voluntades. El documento en el que se hace constar es la contrata, el documento en el que consta nuestra voluntad y el contrato. Porque muchas personas no quieren firmar documentos porque piensan que ese es el contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades. Entonces, dependiendo de los contratos, deberán tener una forma consensual, un simple acuerdo, como en el caso de la prestación de servicios profesionales, que es consensual. Pero en el caso de un licenciado o licenciada en Derecho, pues lo más conveniente para efectos prácticos y de posible impugnación por falta de pago de honorarios, que se haga siempre por escrito. Siempre por escrito. Entonces tendrá que probarse, ya sea a través de un documento o a través de testimoniales, que hubo error. Pero hay un artículo, el 1813, que establece que para poder ejercitar la acción de nulidad por error, se tiene que haber dicho cuál fue la razón subjetiva y contingente que llevó a la persona al error y a celebrar el acto jurídico. Si en el contrato no se dice o no se desprende de las testimoniales, pues es una acción que no se podrá hacer valer. Entonces es bien importante cuidar al momento de celebrar un acto jurídico, que se está celebrando precisamente por esas circunstancias y no por otras, para probar precisamente que esa circunstancia fue lo que llevó a la persona al error. Y muchas veces eso no se cuida en los contratos. Entonces, aquí hay algo que nos queda ya duda. Entendemos que pues sí puede haber un error, sí puede haber una equivocación, ya sea propia o inducida, pero un principio básico de los contratos es que los contratos se deben cumplir. ¿Cómo se contrapone o cómo se justifica esta protección frente a los errores cuando la básica o la máxima de los contratos es que se deben cumplir? Por eso, por un lado, tenemos que estar a lo que dice el contrato, y por otro, existe la posibilidad de que tengamos una protección frente a este error. Hay un artículo que es fundamental en la contratación, el 1797 del Código Federal y Local de la hoy Ciudad de México, que establece que la validez y cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Entonces, precisamente en el tema de los vicios del consentimiento, estamos hablando de la validez de un acto jurídico que no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Entonces, por lo tanto, no existe una oposición o contraposición entre el que los contratos deben de cumplirse conforme a lo pactado y el principio que establece que la validez no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Son dos principios contractuales que deben de ir a armonizarse. Entonces sí, se cumple en la medida en que el contrato no esté viciado por error y que esa validez no vaya a quedar nada más al arbitrio o a la voluntad del que indujo precisamente el vicio, si fue un vicio, un error doloso. Entonces son dos principios que se armonizan. Bien, pues ya sabemos, no está todo perdido si tenemos un error. Si nos inducen, si nos engañan, tenemos que probarlo, tenemos que acudir con un juez. La nulidad de pleno derecho no existe, tenemos que acudir con las autoridades. Y bueno, pues ya la doctora Raquel Sandra Contreras López hoy nos ha dado una plática muy interesante sobre esto. Le agradezco, doctora, pues espero que pronto acepte alguna otra invitación por acá. Y con mucho esto ha sido gusto, Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado.